¿Qué tal? Soy Rocío Galván, esto es Diálogos desde la Frontera y hoy nuestro invitado es un hombre que sabe cómo suena la frontera, qué se mezclan en los sonidos de un lugar tan específico en el planeta como es una frontera y una frontera entre México y Estados Unidos. Hoy conversamos con el doctor Miguel Olmos y le pido que me acompañe en este capítulo de Diálogos desde la Frontera. Bien, hoy nuestro invitado en Diálogos desde la Frontera es el doctor Miguel Olmos Aguilera. Él es doctor en etnología, etnografía y antropología social por la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales en Francia. Es profesor, investigador del Colegio de la Frontera Norte, adscrito al Departamento de Estudios Culturales, y sus líneas de investigación son antropología de la frontera norte de México, etnomusicología y estética de los pueblos indígenas del noroeste de México, etnicidad y ritualidad contemporánea. Doctor, gracias por su tiempo. Y pues a mí me gustaría mucho que conversáramos primero sobre este material, este libro que coordinó y que me parece muy interesante porque me pregunto cómo suena la frontera en este 2026. Bueno, la verdad es que suena de manera muy caótica, pero el objetivo del libro fue hacer un recuento de algunos trabajos, algunas investigaciones sobre la frontera, pero también sobre otros contextos culturales, en donde se analiza el paisaje sonoro y la importancia del ruido en la sociedad. ¿Cuál es su importancia? ¿Por qué hay que destacar aspectos tan íntimos como el sonido? Bien sabemos que aquí en la frontera pues, se han estudiado los flujos migratorios, se han estudiado las sociedades migratorias, pero este es un libro que es consecuencia también de otras investigaciones que veníamos realizando desde hace tiempo con el libro Músicas Migrantes, en donde parte del objetivo era desmenuzar de alguna manera la intimidad de estas poblaciones migrantes, cómo se relacionan con el sonido, porque el sonido es algo muy íntimo de todos los pueblos. El sonido nos evoca recuerdos, nos evoca situaciones de peligro, situaciones de violencia, situaciones de bienestar, y está de alguna forma patente en todos los ámbitos de la cultura. Entonces, este libro recoge investigaciones, por un lado de la frontera, también de los pueblos indígenas, pero en algunos casos también de pueblos de lo que se ha denominado Mesoamérica, como Tepoztlán. Entonces, es una compilación de diversas investigaciones donde se analizan también qué papel juega el sonido, por ejemplo, en la migración, en algunas comunidades de Nuevo León, qué papel juega el sonido en la cultura Kumiai, en la cultura yumana. Es un texto que yo escribo directamente, cuáles son las evocaciones del sonido en la mitología, en la cultura misma de los pueblos, cómo están expuestos a la modernidad, y esto reconfigura también el conjunto de sonidos de estos pueblos, y se hace un conjunto de reflexiones sobre esta importancia del sonido en la cultura aquí en la frontera, pero también en otras partes de México. Muy interesante, doctor, porque le quiero decir, uno se pone a pensar, pues hay círculos poblacionales aquí de migrantes que de alguna manera defienden ese sonido o esa música de sus lugares de origen. De repente me pongo a pensar Veracruz, Oaxaca, Michoacán, son muy acentuados sus grupos y cómo de alguna manera como comunidad defienden con su música su cultura. Pero bueno, también el sábado, por ejemplo, estaba yo escuchando música árabe en un lugar, música tradicional árabe, en un lugar donde entré y dije yo, es la frontera, o sea, uno brinca o de repente, por ejemplo, ve uno a los haitianos
que andan en todas partes aquí en la ciudad y a veces se juntan en grupos y uno escucha lo que ellos están escuchando y lo que usted decía, ¿no? El sonido que provoca en todos ellos. Y nosotros aquí vivimos y recibimos todos esos sonidos. Exacto. El migrante trae consigo pues sus sonidos, sus músicas, todas sus pasiones sonoras, por decirlo de alguna manera. Yo recuerdo de manera muy grata en los primeros años que estuve aquí en Tijuana, una persona de aquí de la institución decía que quería digitalizar un disco de villancicos, porque cuando se vino a vivir aquí a Tijuana fue lo único que se trajo, un disco de villancicos de allá de la Ciudad de México. Y es exactamente el ejemplo. La gente viene con su música, viene con sus sones, viene con sus referencias musicales a través de todo el trayecto de la migración. Hay que señalar también que hay diversos tipos de migración, la gente que puede viajar en avión, la gente que puede ser deportada de Estados Unidos, como es el caso actualmente, o la gente que viene en camión o que viene en aventones, como coloquialmente se dice, o caminando, va implementando toda una serie de referencias sonoras en el trayecto migratorio. No solamente su música de origen, como puede ser la música veracruzana o la música huasteca, en el caso de la huasteca, o la música de bandas para la población de Oaxaca o de Sinaloa, en su caso, sino que son las referencias musicales se van sumando en el trayecto migratorio. Es decir, llegan a un pueblo y descubren nuevos sonidos. Van a otro pueblo y descubren otras sonoridades que no se encontraban en sus pueblos de origen. Entonces estos sonidos pasan a formar parte de su acervo mental, de su acervo identitario, que es lo que finalmente les hace persistir y lo que les da reconocimiento también como pueblo. Con la migración hay una recomposición de las referencias culturales y las referencias musicales no puede ser la excepción. Estas referencias musicales también se van reconfigurando en este trayecto migratorio. Llámese jarana yucateca, llámese tierra de mariachi, las chilenas oaxaqueñas, todo el conjunto de géneros que escuchaba esta población originalmente, pues vienen también en la mentalidad de todos los migrantes y se reconfigura en poblaciones tan vastas y tan amplias como es la ciudad de Tijuana. Sí, oiga, doctor, bueno, creo que vamos a tener que hacer pausa, pero precisamente por eso el libro es muy interesante, porque es paisaje sonoro. Usted ahorita toda esta descripción que acaba de hacer, pero bueno, yo dejo una pregunta al aire para responderla cuando regresemos del corte. Hay músicas que se imponen dentro de toda esta sonoridad. Por ejemplo, yo voy a preguntar, no sé si esté en lo correcto. Por ejemplo, aquí en Tijuana, en la región fronteriza, se impone mucho la música de Sinaloa, por ejemplo, Exacto. Por decirle algo, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer pausa y regresamos con esta interesante conversación aquí en Diálogos desde la Frontera.
Pues seguimos en esta conversación con el doctor Miguel Olmos Aguilera y le dejé una pregunta en el aire. Por ejemplo, la noche de una frontera como Tijuana suena mucho a música sinaloense. Sí, efectivamente hay hegemonías musicales, pero hay hegemonías también de las formas de escuchar, y eso tiene mucho que ver con el contenido del libro. En el libro no solamente se muestra lo que podría ser el sonido o la música o los efectos acústicos de un entorno sonoro, sino que se discute también en las formas de escucha. Esto se ha llamado la auralidad en los estudios sonoros y refiere cuáles son las maneras de interpretar un sonido. Es decir, nosotros escuchamos una gran cantidad de sonidos a lo largo del día y a lo largo de nuestra vida, pero le asignamos un significado muy particular que tiene que ver con un régimen de escucha. El régimen de escucha está de alguna manera impuesto por la cultura a la que nos estamos sometiendo. En este caso sería la cultura musical sinaloense. Tiene un peso muy fuerte y muy específico aquí en la frontera. Los autos a todo volumen, con la música a todo volumen, con la banda, ahora con los corridos tumbados o con nuevas expresiones de los corridos, también forman parte de toda esta música que se ha estado vendiendo también de manera mediática y que forman parte de la identidad musical de Tijuana. Pero lo que quiero resaltar es que el régimen aural es precisamente el significado que la población le otorga a la escucha. No solamente ver cuál es el contenido sonoro, sino analizar el significado que se le da al sonido, porque eso puede variar también. El significado que yo le pueda adjudicar a un corrido de narcotráfico, o que le pueda adjudicar a un son huasteco o a un son jarocho. Entonces hay poblaciones, vivimos en una ciudad muy cosmopolita como es Tijuana, y cada población tiene un régimen de escucha particular, aunque compartimos un patrón hegemónico de escucha que se refleja a través de la música popular, de los corridos, de la música grupera, del corrido tumbado, etcétera, etcétera, que forman parte de esta música mediática, pero nosotros tenemos, digamos, un régimen particular de escucha que le otorga significado a todo este conjunto de sonidos. Sí, me quedé pensando, pues es un privilegio vivir en la frontera, porque además dentro de todo este recorrido que usted acaba de hacer, nos falta sin duda la música que viene de Asia. Tenemos una población de coreanos, de japoneses, de chinos, que también tienen su cultura, su música y la vienen a aportar a la frontera. Doctor, ¿por qué le interesó este tema? ¿Por qué le gustó esto como línea de investigación? Bueno, este tema podría sonar un poco abstracto, pero es un tema en realidad que compete a toda la población, ¿no? Es decir, todos tenemos sonidos de nuestra preferencia, todos odiamos ciertos sonidos al mismo tiempo. Sí. Y es parte de nuestra cultura sonora. Entonces, analizar el paisaje sonoro viene precisamente a través de los estudios de la música. Yo inicio con la música indígena y después me doy cuenta de la importancia que tienen los estudios de la escucha. Es un recorrido más o menos lógico que han tenido también diversas investigaciones de música, en donde sabemos que es muy importante la manifestación musical, pero la manera, otra vez, de cómo se escucha es diferente, de tal manera que yo hago este recorrido desde la música indígena hasta las formas de escucha. Y efectivamente aquí en Tijuana tenemos una cantidad de culturas sonoras riquísima. Hay una cultura también judía, hay una cultura árabe, que es muy underground, pero también está presente. Del lado de San Diego,
pues está también una población santera, de prácticas de la santería también muy importante. Y bueno, en San Diego también hay una cantidad inmensa de géneros musicales. Lo que un compañero ha, digamos, descubierto es que el régimen aural de la frontera del lado de Estados Unidos con respecto a México es muy diferente. Sobre todo si nos vamos a la parte de Otay y en esta parte del Parque de la Amistad, vemos que está totalmente aislado, o sea, no hay una continuidad urbana y por lo mismo es un silencio, ¿no? En general, del lado de Estados Unidos, mientras que del lado mexicano, pues es lo contrario, ¿no? Hay una cantidad de sonidos muy amplia, con unos decibeles también muy elevados, escapes de motor, música a alto volumen, aviones, todo este tipo de cosas que también están afectando de alguna manera la percepción del ambiente. Hago esta aclaración porque la contaminación sonora forma parte también de este paisaje sonoro, de este paisaje sonoro y también lo hemos estudiado, cuáles son los efectos de la contaminación sonora en la mentalidad de la gente, ¿no? Este material que pone a disposición es muy interesante, este material que usted coordinó, y bueno, pues para quienes al escuchar esta conversación o ver esta conversación se interesen en consultarlo, pues ahí está en los materiales de la librería, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues ¿cuántas personas participan en el libro, doctor, que usted coordinó? Son aproximadamente 11 investigadores y digamos, lo novedoso del libro es que trae códigos QR que nos remiten a la grabación. ¡Oh, qué bien! Es decir, el lector puede con su teléfono ver en la fotografía, registrar el código QR y ese lo remite a los ejemplos sonoros. Yo, por ejemplo, yo hago la introducción junto con la doctora Kim Carter, en donde ponemos el ejemplo de la puerta giratoria de San Isidro a Tijuana, que es una marca sonora que todos los fronterizos reconocemos. Claro, claro. Todos hemos pasado alguna vez por esta puerta giratoria y ese sonido es una marca sonora, es un sonido que es reconocible absolutamente por toda la población y viene como parte de los registros también, de los registros sonoros. También vienen otros ejemplos de otros colegas. Yo pongo un ejemplo también del paisaje Kumiai, grabado cerca de Cuyamaca, y bueno, todos estos ejemplos también forman algo novedoso en las publicaciones porque tienen acceso directo a ese material. O sea, lee la investigación y luego escucha el sonido. Vamos a hacer pausa y regresamos con la última parte de esta conversación hoy aquí en Diálogos desde la Frontera. Bien, pues siguiendo en esta conversación con el doctor Miguel Olmos Aguilera, o sea, qué interesante lo que usted dice, ¿no? Se fue a las comunidades indígenas, que usted las conoce muy bien, sabe cuáles son sus expresiones y nos aporta todo en este libro. ¿Qué conclusión le trae la elaboración de este material? Me imagino que pudiera haber una segunda o una tercera parte. Sí, desde luego. Hemos seguido trabajando sobre esto de la antropología del sonido también. El concepto paisaje sonoro ha recibido algunas críticas también, sobre todo en términos epistémicos, de que el sujeto es el que el sujeto que escucha determina de alguna manera lo que se está escuchando, y entonces pareciera que existe un sujeto que escucha y los otros son otros sujetos pasivos de este mismo
mensaje aural. Entonces estamos haciendo toda una revisión también de las categorías, de los conceptos que involucra psicología acústica, paisaje sonoro, contaminación sonora, en fin, una serie de conceptos que nos están ayudando también a hacer esto que hemos denominado también la antropología del sonido, ¿no? Porque no solamente el sonido, como ya lo mostramos, sino es un conjunto de elementos que forman el contexto en el que se expresa este sonido. Y quería comentar también que hay una parte que involucra también la participación ciudadana, que tiene que ver con esto de la contaminación sonora. En México, en el libro se toca de manera muy parcial el tema, pero hay que destacar que en México no en todos lados hay reglamentos sobre lo sonoro. Aquí en Tijuana hay un reglamento de hace muchos años, se estuvo rehaciendo en algunas administraciones este reglamento sobre lo que debe de sonar y lo que no debe de sonar. Nosotros sabemos que arriba de 60 decibeles ya es contaminación sonora. Y en México y particularmente en Tijuana, pues los decibeles rebasan por mucho esta franja. Si nos vamos a las 5 y 10, también hemos hecho mediciones en las 5 y 10, en la Revolución, en la misma frontera, cómo los decibeles y esta intensidad sonora sobrepasa por mucho los 60 o 70 decibeles. Entonces estamos sometidos a una exposición sonora que afecta directamente nuestra mentalidad y finalmente el estado de estrés en el que vivimos. Nuestra ¿verdad? emoción. Todas las emociones están perturbadas por este sistema sonoro. Entonces, definitivamente hay una necesidad ciudadana de controlar también todo esto. En otros países se hace de manera muy precisa, muy a conciencia, todo esto del sonido. En México y en los países latinos tenemos una concepción de lo sonoro muy particular, somos muy ruidosos. En el norte también particularmente la gente habla a decibeles muy, muy altos. Y en otras culturas, por ejemplo, la gente habla muy quedo. Sí, sí, es totalmente, sí. En todo Sonora, depende, en Chihuahua, ¿no? En Nuevo León, la gente habla con niveles muy altos. Es más gritona, por así decirlo. Exactamente, es más gritona. Sí. Había yo comentado esto de los yaquis anteriormente, que los yaquis son los que hablan fuerte, quiere decir los que hablan a gritos. Entonces la tradición de eso de hablar fuerte en toda esta franja fronteriza que ha recibido la migración tanto de Sinaloa como de Sonora, pues también parte de la tradición de hablar fuerte es heredada de estos pueblos. De estos pueblos. Doctor, antes de que se nos acabote el tiempo, recientemente estuvo usted en Francia, en París. Sí. Que allá también llevó esta propuesta. Sí, bueno, llevamos varios proyectos allá a París. Yo estuve en París 4, inscrito en la Universidad de París 4, en donde he tenido varias colaboraciones. Por un lado trabajé cuestiones de arqueología, pero por otro lado también el paisaje sonoro. Hice una presentación del paisaje sonoro de la frontera México-Estados Unidos en una residencia para investigadores, que es la residencia Suger, que es una residencia donde se acogen maestros, investigadores de diversas partes del mundo, y hay un seminario interno. Entonces pues yo presenté esto, lo cual fue bastante bien acogido, sobre todo ahora con el peligro de las guerras y los conflictos interétnicos en Estados Unidos. Pues yo quise difundir también este material para que sepan que en la frontera México-Estados Unidos, pues así como hay conflictos, pues también hay esperanzas, hay gente que vive profundamente la esperanza de tener un mundo mejor, y que estos sonidos también se vean representados
en diversos eventos y diversos foros en universidades y partes. Pues me parece muy, muy interesante que haya ido usted a exponer eso, porque sí es cierto, al inicio de esta conversación yo le pregunté, ¿y cómo suena la frontera? Y usted dijo caótica, pero sí es toda esta mezcla, o sea, ahorita que hemos estado platicando, es toda esta mezcla de ruidos, lo que decía usted también de la contaminación del sonido, todo, las etnias, es todo un conjunto, es algo... Sí, pero definitivamente o sea, no todo es blanco o todo es negro, ¿no? Así es. Hay elementos que nos permiten vislumbrar pues nuevos paisajes sonoros, nuevos entornos acústicos que tienen que ver pues con proyectos políticos de gente, como puede ser el son jarocho aquí en la frontera, las bandas oaxaqueñas, todos estos pueblos que pugnan por tener un espacio aquí en la frontera y que poco a poco pues se han consolidado entre las sociedades que habitan esta región de México. Bueno, pues doctor, recomendar su libro, Paisaje Sonoro, que es me dijo 11 investigadores participan, usted lo coordina, exactamente. También participa con una colaboración y bueno, con esta novedad que nos acaba de expresar que trae código QR para que usted escuche pues el paisaje sonoro de la frontera, ¿verdad? Así es. Gracias al doctor Miguel Olmos Aguilera y también muchísimas gracias al equipo que hace posible este programa. Me refiero a Óscar Ochoa, gracias Óscar, a Iván Morales, nuestro compañero becario que también nos ha auxiliado, y a usted, y por supuesto lo invitamos siempre a que nos siga en otro capítulo más de Diálogos desde la Frontera. Muchas gracias.